Gracias Ricardo, gracias al equipo de Ciudad Caracas Radio, de la Alcaldía de Caracas en general y Infundarte en específico. Mira, su nombre es muy sugerente, a ti que te gusta la poesía, que estás en el mundo de las musas, porque exactamente Clio es eso, la diosa de la historia. Entonces yo agarro esa expresión para hacer una reconstrucción de 28 escritos de hechos fundamentales, trascendentales en la historia republicana de Venezuela, desde la mal llamada entrega de Miranda por parte de Simón Bolívar hasta la llegada del huracán bolivariano el 4 de febrero de 1992. Y como tú bien nos dices, es en clave didáctica, con carácter amable, pensado para un público que no es especialista en el área y que además se va a encontrar en el corpus de cada uno de los escritos preguntas generadoras, un desarrollo bastante sencillo y sí se entusiasma o alguna bibliografía básica. Claves de Clio son hechos o acontecimientos de la historia republicana de Venezuela que aun cuando ocurrieron ayer, hace 200 años o apenas hace 30 años atrás, tienen vibrante actualidad porque nos dan moraleja para nuestro aquí y nuestro ahora. Bueno, fíjense, hay un acontecimiento que ocurrió el 24 de junio de 1960 en Los Próceres. Para ese entonces el presidente de la República era Rómulo Betancourt. Y como es de rigor, siendo el Día del Ejército, el día de la batalla de Carabobo, el presidente le tocaba dar el discurso y presidir el desfile correspondiente del día de fiesta nacional. Ya le habían avisado a él, la inteligencia de la época, el ministro de Relaciones Interiores, que posiblemente vendría un atentado. Independientemente de eso, él tercamente decidió ir allá. Pero previamente, la época donde Betancourt se caracterizaba por ser muy agresivo, por suspender las garantías constitucionales e impuso ese eslogan de disparen primero y averigüen después, había toda una campaña además de que él había hollado, de que había robado el erario público. Y él le llegó a decir con su manera característica de hablar, su manera atípica de expresarse, por ejemplo a los cabezas calientes de la izquierda, los llamaban los termacéfalos y así sucesivamente, dijo bueno, que se me quemen las manos. Y ocurrió que después de ese hecho, que fue orquestado por los enemigos de Betancourt, en connivencia con el Departamento de Inteligencia de República Dominicana, en la época en que Francisco, el mejor conocido Chapita, era el presidente de la isla caribeña, él, cuando se perpetra el atentado, donde mueren 2 personas, él trata de salir del auto donde venía y se le quemaron las manos. A los pocos días apareció pues con las manos envueltas y entonces yo recreo ahí parte de qué ocurrió ese año, quiénes lo cometen y además de estos hechos jocosos, él ya había sufrido otros atentados y dicen que la pipa de Betancourt también estaba aliñada. Él usaba una pipa y decían que esa pipa estaba embrujada y que cada vez que él se pasaba el humo de la pipa se hacía unos despojos para mantener a raya a los enemigos, ¿no? Entonces son hechos históricos reales, parte de nuestra identidad, de nuestra contemporaneidad y que como eso y otros más, mucho más graves por supuesto, están reflejados en claves de Clio. Porque resulta que, recordemos lo siguiente, el 18 de octubre de 1945, Acción Democrática por un lado y los militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó, le propinan un golpe a nada más y nada menos que al presidente Isaías Medina Angarita. Eso se crea una junta de gobierno, una junta que ellos se hacen llamar la Junta Revolucionaria de Gobierno y toman un conjunto de medidas. Entre ese conjunto de medidas está la posibilidad de hacer un estatuto previo a cambios constitucionales, un estatuto electoral. Y por primera vez se va a la escogencia del primer magistrado, del presidente de la República, por voto directo, popular y secreto. Ahí llega a la presidencia en febrero de 1948 el literato Rómulo Gallego. Y Rómulo Gallego se mantiene en el ejercicio del poder casi 9 meses. Y entonces le propina un golpe, lo derrocan. Entre eso, el ministro de Guerra y Marina, Carlos Delgado Chalbó. Y él, ante el abuso de poder de los militares de la época, él deja esa frase lapidaria en un discurso donde él dice
no he renunciado, porque él está ahí impuesto por el pueblo soberano. Lo interesante es que cuando uno analiza las causales del golpe, que yo explico ahí brevemente, uno se consigue que, primero, desde el principio, el alumno abusó, usó y manipuló al maestro. Es decir, Rómulo Betancourt tuvo la habilidad de meter en las lides políticas subalternas y bajas a un gran literato que ya estaba consagrado con doña Bárbara casi 20 años atrás, que era el maestro Gallego. Pero además de eso, el abuso de poder del Partido Acción Democrática con sus cabilleros, impidiendo la participación y la congregación de partidos distintos, como el partido COPEI, que nació en el año 46, y como si fuera poco también, digámoslo así, el sectarismo del partido, aunado a la injerencia de este partido en las Fuerzas Armadas, donde estaba armando milicias para desconocer hasta el mismísimo alto mando militar. Entonces, ahí yo explico de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Y sugiero alguna bibliografía para profundizar sobre por qué Gallegos dura muy poco, sin desconocer también la injerencia que tuvo el Departamento de Estado en ese en esa incursión que rompió el hilo constitucional y que dio paso a la década militar liderada sobre todo por Marcos Pérez Jiménez. Muchos otros hechos, por ejemplo, hay un hecho poco conocido. El 14 de marzo de 1885, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, cuando quedaba aquí mismo en la esquina de San Francisco, hicieron una charada, hicieron un acto bufo, hicieron un encuentro literario, a ti que te gusta tanto la poesía, que eres poeta, y en el fondo agarraron a un pobre sombrerero que vivía en el barrio del Guarataro, que odiaba la figura de Guzmán Blanco, y lo convirtieron en el máximo poeta del orbe, porque él escribía poesía, empezaron a publicarle la poesía a ellos y a hacer un acto central en el municipal. Le publicaron un libro que se consigue en libros raros, se llama Metamorfosis, donde hay un verso que dice: pájaro que vas volando, parado en tu rama verde, pasó el cazador, matóte, ahora por favor duerme. O sea, ese era uno de los grandes poemas de este poeta, pero en el fondo este hecho, este acto, insisto, de burla, era contra la figura de la megalomanía, de la autocracia, del autócrata civilizador de Antonio Guzmán Blanco, quien se encontraba en el exterior. Y al final cierran el periódico porque crean un periódico que se llama La Delpiniada. Y en el fondo lo que yo quiero decir es que ante la megalomanía de Guzmán, uno de los recursos más inteligentes de la historia republicana de Venezuela ha sido el humor. Entonces el humor hizo algo que no pudieron hacer ni los caudillos, ni tampoco los Caracortá, ni los generalotes de la época, que era desmantelar la figura de Guzmán Blanco, porque era una manera de burlarse de él inteligentemente, sin mencionarlo en ninguno de los actos públicos, con poesía, con mala poesía, pero ahí estaba Pedro Emilio Coll, que después va a ser una referencia, Francisco Caballero, que después van a ser una referencia, Manuel Vicente Romero García, el autor de Peonía posteriormente. Es decir, eran los muchachos burlándose del poder mediante la figura del humor. Qué maravilla.